Bien, chicos, reciban un saludo del Colegio Basili y de la Academia La Pre. Hoy día vamos a continuar con nuestras clases del curso de Geografía. Bien, y el tema que nos toca hoy día conversar es respecto a la geósfera. ¿Qué es la geósfera? Bien, bueno, vayamos un poco o empecemos viendo la definición e importancia de la geósfera. Bueno, si definimos la geósfera, viene a ser la estructura rocosa de la Tierra, ¿no? La estructura por la cual está conformada la Tierra, ¿no? Sobre la superficie de la cual se desarrollan las actividades humanas cotidianas, ¿bien? Eh, el estudio de la geósfera cobra importancia a partir del siglo XIX. ¿Por qué razón? Por y por importancias económicas o por situaciones económicas de desarrollo económico es que cobra importancia, ¿no? Por intereses económicos cobra importancia el estudio de la geósfera, ¿no? ¿Por qué razón intereses económicos? Porque se pueden obtener recursos naturales de la tierra, ¿no? Por esa razón es que cobra importancia el estudio de la geósfera, ¿bien? Ahora, ¿cómo se dio la evolución de la geósfera? Bueno, la corteza terrestre, se va a formar a partir del enfriamiento del manto, ¿no? Cuando el manto empezó a enfriarse. Recuérdense que nuestro planeta a los inicios era una bola incandescente, ¿no? Con mucha actividad volcánica, que tardó miles de años en enfriarse, ¿no? Entonces, la corteza se formó a la par que la atmósfera y los océanos, o sea, paralelamente se fue formando, ¿no? Y esto se va a dar que durante la era mesozoica se dé la configuración de los continentes. El primer continente que se va a formar va a ser la Pangea, ¿no? El único gran continente que hubo inicialmente en la superficie de la Tierra. Y posteriormente la Pangea se dividirá en dos continentes. La Eurasia, que estará conformado por Europa, Asia, América del Norte y Groenlandia, y Gondwana, que estará conformado por América del Sur, África y Australia, ¿no? Que posteriormente se separarán estos continentes, ¿no? Y surgirán los actuales continentes que existen, ¿bien? Entonces, de esta forma es como surge o cómo se desarrolla también la geósfera. Ahora, en cuanto a la estructura de la geósfera, ¿cómo está formada la geósfera? Bien, vayamos a ver la estructura. Tengamos en cuenta, chicos, que la geósfera se va a dividir en tres capas principales, que son el manto, perdón, la corteza, el manto y el núcleo. Esas son las tres capas principales. Corteza, manto y núcleo. Estas, corteza, manto y núcleo. Esas son las tres capas principales. Pero estas capas, a su vez, se dividen en subcapas. Y estas subcapas están divididas por una franja de materiales que se les denomina discontinuidades. Bien, no se olviden, las subcapas del planeta están divididas por materiales que se les denomina discontinuidades. Bien, bueno, vamos a ver cuáles son esas capas, subcapas y discontinuidades. Primero tenemos acá la corteza. La corteza que se va a dividir en dos capas, el cial y cima. Y este cial y cima está dividido por una discontinuidad. ¿Cuál es esa discontinuidad? La que estamos apreciando acá, que se llama discontinuidad de Conrad. Bien, entonces el cial y el cima, que viene a ser que forman la corteza, está dividido por la discontinuidad de Conrad. Luego tenemos el manto, que se divide en manto superior y en manto inferior, ¿no? Que tiene, bueno, la corteza tiene un espesor de 70 kilómetros aproximadamente, con sus variaciones, y el manto que tiene un espesor de 670 kilómetros, y a su vez este se subdivide en manto superior y manto inferior. El manto superior del manto inferior se divide por una discontinuidad. ¿Cuál es esa discontinuidad? La discontinuidad de Repeti. Bien, la discontinuidad de Repeti.
Luego vamos a tener, chicos, que el manto se va a dividir del núcleo por otra discontinuidad, que va a ser la discontinuidad de Gutenberg. Bien, la discontinuidad de Gutenberg divide o separa el manto del núcleo. Ahora bien, el núcleo tenemos que se subdivide en dos partes. Tenemos el núcleo externo y el núcleo interno. Bien, el núcleo externo del núcleo interno se subdivide por la discontinuidad de Lehmann. Bien, entonces la discontinuidad de Lehmann es la que divide al núcleo externo del núcleo interno. Ahora, en cuanto ¿cuál es el espesor de cada capa? Como lo había mencionado, la corteza tiene una capa, un espesor aproximado de 70 kilómetros, ¿bien? El manto tiene un espesor aproximado de 670 kilómetros y lo que es el núcleo externo tiene un espesor de 5120 y el interno un espesor de 6370 kilómetros, ¿bien? Ahora, chicos, esta formación de la geósfera se va a dar a partir de los elementos que posee la Tierra, ¿no? Los más ligeros formarán la atmósfera y los más pesados van a formar la geósfera. Y estas capas que hemos mencionado se van a dar según su densidad, ¿no? Entonces tenemos que a mayor profundidad, a la parte más profunda tenemos mayor densidad y mayor temperatura, ¿no? Por ejemplo, tenemos que el manto superior se encuentra en estado plasmático, ¿no? Y el manto superior se encuentra en estado semiplasmático, ¿bien? O sea, hay partes que son magma. El manto inferior se encuentra en estado plasmático, al igual que el núcleo externo, y el núcleo interno se encuentra en estado sólido, ¿bien? Está conformado por hierro. Entonces, volvemos a definir, ¿no? Manto, la corteza, bueno, la corteza que tiene partes sólidas, ¿no? El manto superior que tiene un estado semiplasmático, el manto inferior que es más plasmático, el núcleo externo que también tiene un estado plasmático, y el núcleo interno que tiene un estado sólido, ¿no? Entonces, al generarse el roce del núcleo externo que está en estado plasmático con el núcleo interno que está en estado sólido, es que se genera el magnetismo en la Tierra, ¿no? Gracias a la interacción entre el núcleo externo y el núcleo interno, tenemos el desarrollo del magnetismo en la Tierra. Bien, chicos, continuamos. Ahora bien, ¿cómo se estudia o de qué manera se puede estudiar la Tierra, la geósfera? Sí, es muy difícil de excavar en ella, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, a ver, si nosotros vemos la mina más profunda del mundo, que se encuentra en Rusia, que tiene aproximadamente una profundidad de 15 kilómetros, ¿no? Entonces vemos que es muy poco lo que el hombre puede llegar a perforar en la Tierra, ¿bien? Entonces, imagínense, si tan solo el manto tiene un espesor de entre 6 a 70 kilómetros, ¿no? 15 kilómetros no es casi nada para poder eh, hacer estudios internos en la geósfera. Entonces, si no se puede hacer hoyos para estudiar la geósfera, ¿de qué manera podemos estudiarla? Bien, entonces vamos a ver los métodos de estudio de la geósfera. Bueno, para poder estudiar la geósfera se da a partir de dos métodos, ¿no? Eh, la ciencia que se encarga de estudiar la geósfera se llama geología. Esta geología se apoya en disciplinas como la petrología, la geomorfología y la tectónica, ¿no? Entonces, la geología va a dividir el estudio de la geósfera a partir de dos métodos, el método directo y el método indirecto. ¿Bien? El método directo. El método directo se da estudiando las erupciones volcánicas, ¿no? El material que expulsan los volcanes desde las entrañas de la Tierra, las perforaciones que se dan en las minas también, ¿no? Y las cavernas que existen en el planeta. A partir de estas partes se puede
tratar de identificar algunos componentes internos que tiene la Tierra, ¿no? Y acá también se da un caso, por ejemplo, cuando se excavan las minas, se da un fenómeno que por cada 100 metros de profundidad excavada, la temperatura se incrementa en 3 grados centígrados. ¿Y por qué razón? Porque recordemos que el interior de la Tierra es caliente, chicos, ¿bien? A este fenómeno se le denomina gradiente geotérmica, no se olviden, al hecho de que por cada 100 metros de profundidad excavada en la Tierra, la temperatura se incremente en 3 grados centígrados, se le llama gradiente geotérmica. Bien, ahora, el método indirecto de estudio de la geósfera se da a través de las ondas sísmicas, que es el principal método. Pero usted me puede decir, pero profesor, ¿cómo se puede estudiar a través de las ondas sísmicas la geósfera? Bueno, las ondas sísmicas, chicos, viajan más rápido o atraviesan más veloz los materiales densos, las partes de los materiales más densos. Y su velocidad disminuye cuando pasa o atraviesa materiales menos densos, ¿no? Entonces, eso nos indica cuáles son qué partes de la Tierra tienen zonas más densas, ¿no? Y cuáles son menos densas, cuál es la variación en los materiales que hay al interior de la Tierra, nos indica eso, ¿no? ¿Y cómo se mide ello? Por medio del sismógrafo. El sismógrafo es el que ayuda en ese estudio, ¿bien? ¿Qué más? Aparte de las ondas sísmicas, ¿qué más? La gravedad, el hecho de cómo funciona la gravedad. Las explosiones artificiales también nos permite poder investigar un poco más del interior de la Tierra y el magnetismo. Bien, entonces los métodos de estudios de la geósfera tenemos el método directo y el método indirecto. Bien, chicos. Bueno, entonces es así como se puede ver o estudiar la geósfera. Ahora, una vez más, ¿por qué el hombre se impulsa al estudio de la geósfera, la estructura de la Tierra? Es por un interés económico, ¿no? Por poder aprovechar qué materia prima se puede extraer de la Tierra. Y de la Tierra tiene muchas materias primas de altísimo valor, como el petróleo, los distintos minerales, desde metales preciosos y un sinfín de materiales, ¿no? Recordemos que la gran cantidad del avance tecnológico del hombre se debe gracias a los recursos naturales que ha podido extraer del interior de la Tierra. El simple hecho de los componentes de una computadora se extraen del interior de la Tierra. Entonces, por esa razón es que es importante estudiar la geósfera, ¿no? Y también saber cuidarla. Bien, chicos. Bueno, acá les estoy dejando la tarea. Van a desarrollar las preguntas del libro que siempre se desarrollan. Van a investigar qué son los sismos, cómo se dan estos sismos y qué escalas se utilizan para medirlos. Y van a dibujar o pegar el tema en su cuaderno. Como siempre, cualquier pregunta o duda que haya la estaremos resolviendo en la asesoría, chicos. Bien, eso sería todo por la clase de hoy. Nos estamos comunicando en la siguiente clase.